gracias, querida Rita, y muchas gracias a todos y todas ustedes por estar aquí en este conversatorio. Mi querido Maurice, Hola, Lucy. Que sea, sí. ok, muy bien. Pues fíjense ustedes que bueno, ya Rita pasó el currículum del doctor Mauricio. Yo creo que muchos de ustedes lo conocen. Ya sabemos que el doctor es un buscador, un investigador de todo este tema relacionado a la alimentación, la nutrición. Él es ingeniero bioquímico en alimentos, tiene su maestría en bioética, también tiene un posgrado en educación integral para el bienestar de parte del SICS y un doctorado en medicina natural, pero ha dedicado su vida a la investigación y a la reflexión y ha hecho grandes aportaciones para mí invaluables sobre la alimentación y nuestro bienestar y nuestra salud, viendo este bienestar de forma integral. Y yo quería empezar, mi Maurice, con una reflexión y también hoy que estaba pensando en la charla, pensaba en nuestro maestro José Manuel Estrada, que quienes le conocieron y quienes no, él nos decía que cuando la humanidad cambiase su alimentación y básicamente tuviese una alimentación basada en plantas, la humanidad iba a encontrar la paz. ¿Recuerdas eso, mi Maurice? Íbamos Sí, a Lucy. poder vivir en Sí, muy bien, paz. muy bien. Entonces, pues este momento de la vida y cada momento, yo creo, de la humanidad nos pone retos para poder ver de qué manera nuestra forma de interactuar con todo cuanto nos rodea, con nuestros hermanos, con los animalitos, nuestros hermanos menores, las plantas, el ambiente, con todo esto, de qué manera podemos ir construyendo esta conciencia y también de qué manera podemos sanar. Entonces, mi Maurice, la pregunta que se me ocurrió hacerte de un inicio, y además de que el doctor tiene una presentación que ha preparado para nosotros ¿es mito o es realidad que un cambio en la alimentación puede significar este cambio de 180 grados, no solamente en nuestra salud, sino en la salud planetaria? ¿Qué nos dices, mi Maurice? Eh, Gracias, Lucy. Pues comento que desde los 17 años que yo empecé a pensar en este tema debido a un problema de salud y que empecé a hacer cambios en mi dieta, eh, claro, me di cuenta muy pronto que los alimentos tenían un impacto en, en la economía del cuerpo, en la fisiología de nuestro organismo. Pero en ese tiempo, en la década de los 70, todavía había poca información. Ahí empezaron a haber estudios que eh, planteaban este concepto de las ventajas saludables para la salud de la persona y para la salud del planeta de una dieta predominantemente basada en plantas. Porque la historia nos ha dicho que eh, en todos los continentes ha habido un tipo de alimentación que le llaman la alimentación tradicional o la alimentación del bosque o la alimentación nativa. Eh, es básicamente una alimentación basada en plantas, pero ahora ya pasó pues 50 años de ese tiempo y ahora sí tenemos datos muy sólidos que yo les he compartido antes aquí y que ahora quiero reforzar y, y,
y decir lo valioso que son estos estudios. Antes no contábamos con esto, teníamos que armar el rompecabezas y a veces nos faltaban piezas. Ahorita no faltan piezas, está muy sólido. Y yo voy a repetir varias cosas que ustedes han escuchado de mí, porque yo veo que hay mucha desinformación, hay muchas opiniones, no todas ellas basadas en, en la ciencia y en documentación seria. Y yo quisiera mostrarles por qué eh, cambiar nuestra alimentación sí puede cambiar el planeta, porque cambia eh, el cerebro del planeta. El cerebro del planeta somos nosotros. Nos decía nuestro maestro, el doctor José Manuel Estrada, que eh, las células piramidales del cerebro del planeta somos nosotros. Nosotros somos los pensantes en la naturaleza y podemos hacer que las cosas se vayan por un buen camino. Eh, Afortunadamente ya tenemos la información para esto, así que pues me gustaría compartir algunos temas que creo yo que pueden enriquecernos a todos. Yo les he compartido antes y ustedes han visto eh, esta, eh, este concepto del doctor Michael Pollan en su libro El dilema del omnívoro. Él realmente en unas 3 frases resumió una manera, mucha investigación de manera coloquial. Come alimentos, mayormente plantas, y come con moderación. Eh, esto realmente puede hacer un efecto muy importante. Todavía hay mucha resistencia al tema de las plantas y mucha desinformación. Eh, al final podemos tratar algunas de las dudas que ustedes tengan al respecto. También les he presentado esta gráfica que yo me ha servido para mostrar cómo una dieta predominantemente basada en plantas y en hongos, como es el reino fungi, aquí hay 6 alimentos. Frutas y vegetales son 2 grupos: las gramíneas, las semillas oleaginosas, familia frijol, perdón, las semillas oleaginosas como la almendra, la nuez, el piñón, etcétera, y los que vienen en vaina, que son las leguminosas. Y afuera están productos de origen animal, tanto los lácteos como el queso, yogur, los productos fermentados que están fuera de este círculo tal vez sean unos de los más saludables de lo que está fuera del círculo, pero todos los demás que están fuera del círculo tenemos que moderar el consumo, porque ha sido eh, el consumo de estos alimentos trae desequilibrios muy comunes en la alimentación. Este es el estudio que yo les he mostrado en algunas ocasiones. Se publicó en marzo del 2025 de este año. Es un estudio demasiado importante, no solo por los investigadores que son de talla internacional. Aquí los más conocidos tal vez sean Walter Willett de la Universidad de Harvard y Jorge Chavarro de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Harvard, que junto con otros investigadores hicieron un trabajo realmente valioso, porque ellos estudiaron más de 100,000 personas que fueron reclutadas y midieron la adherencia eh, a largo plazo a 8 patrones dietéticos diferentes. Y lo que estaban midiendo era el envejecimiento saludable. De esos 100,000, eh, solamente el 9% lograron envejecer con los parámetros que ellos pusieron de envejecimiento saludable, que tenía que ver con la salud cognitiva, con la salud física y salud mental, estar libre de cualquier problema de
de enfermedad del estado anímico o enfermedad neurológica como Parkinson, Alzheimer, y libre de enfermedades crónicas como es la diabetes, etcétera. Entonces, ellos midieron de esas personas, cuántas de esas 100,000, cuántas personas y qué hicieron en su dieta para vivir hasta los 70 años libre de enfermedades crónicas y sin daño cognitivo y con salud mental adecuada. Solamente 9 de cada 100 personas, solamente 9, después de 30 años, este estudio duró 3 décadas. O sea, había personas que tenían 50, 55 años cuando se empezó el seguimiento del estudio y después de 30 años vieron a los 70 qué número de personas habían envejecido saludablemente y qué patrones dietéticos habían seguido. Por eso este estudio es tan robusto y tan revelador. Es algo sumamente valioso este estudio. Bueno, aquí determinaron que la probabilidad de envejecimiento saludable era, si tú haces un resumen de ese estudio, comían más fruta, verdura, cereales integrales, aceites insaturados versus aceites saturados de los animales, frutos secos, leguminosas y lácteos bajos en grasa, como es el yogur y el queso bajo en grasa. Las personas que lograron ese envejecimiento saludable eh, tenían estas características y inversamente las personas que no lo habían logrado tenían más sodio en su dieta, más sal, bebidas azucaradas, carnes rojas, carnes procesadas y grasas trans que vienen en alimentos procesados. Todavía habría que dar un seguimiento a este estudio de ese 9%, de esos 9 de cada 100 personas, cuáles de ellos estaban más sanos y qué hacían. Eso sería muy interesante como seguimiento a este estudio. El otro estudio también grande es el EPIC. EPIC quiere decir European Prospective Investigation on Cancer. Es un estudio con más de 500,000 de participantes de 10 países para abarcar muchos genomas diferentes. Ya tienen más de 30 años de observación. Hay 20 equipos de investigación en todo el mundo. Se han escrito más de 3,000 artículos científicos con los datos que se han añadido y hay literalmente casi 4 millones de muestras de tejido, de sangre, de orina, para sacar conclusiones de qué tipo de alimentación ayuda a vivir más y vivir más sanamente. Entonces, estos son los estudios del doctor T. Colin Campbell, Chen Yunzi, Richard Peto y L. Jun Yao del instituto. Este grupo de investigadores fueron los que hicieron del Instituto Cornell China Oxford. Ese es otro estudio. Ya van 3. Este es el tercer estudio grande que se hace. Son estudios literalmente con miles de personas. En este caso, fue en diferentes regiones de China rural. Y bueno, aquí está de nuevo enfatizado que los patrones dietéticos óptimos para envejecer saludablemente, alimentos enteros, o sea, basados en plantas, minimizar el consumo de alimentos de origen animal, alimentos procesados y azúcares. Ese es el resumen no solo de este estudio, también del EPIC y también del estudio antes mencionado de patrones dietéticos saludables. Alimentos integrales de origen vegetal, menor riesgo de cáncer, obesidad, diabetes, problemas de corazón, mayor consumo de plantas. Todos podemos mejorar nuestra ingesta de plantas, de todos los grupos de las plantas, para ayudarnos a mejorar la forma de envejecer. Y las plantas, bueno, tienen esta optimización de
la energía celular y estas reservas que les hemos llamado, la reserva antiinflamatoria, antioxidante, alcalina, inmunológica, regenerativa de células madre, antitóxica, antitumoral y reparadora. Esto funciona mejor con plantas. Las plantas tienen ingredientes que se llaman fitoquímicos más allá de las proteínas, los carbohidratos, los aceites, vitaminas, minerales y fibra, tienen fitoquímicos que impactan a estos diferentes reservas que tiene el cuerpo para lidiar con el envejecimiento saludable. Una dieta balance tiene alimentos enteros, es de reciente cosecha, son variados, procesamiento mínimo. ¿Qué es un procesamiento mínimo? Bueno, es que tú tomas el alimento como un frijol y te pones a cocinarlo. Entonces sí, está procesado, pero está mínimamente procesado. Es lo mismo que hacemos con el maíz. Tomamos el maíz, en el sur de América, en algunos países, por ejemplo en Venezuela, toman el elote literalmente y lo muelen directamente y hacen las cachapas de maíz. Eso es un alimento de mínimo procesamiento. La tortilla de maíz nixtamalizada también es de mínimo procesamiento. Agroecológicos en donde no se han utilizado agroquímicos, pesticidas y comer en buena compañía idealmente. Hemos hablado de que la dieta son alimentos, agua, aire y luz, y dentro de los alimentos ciertas características importantes que vamos a mencionar, que se requieren el ejercicio y se requiere también una actitud mental apropiada para comer con serenidad, para que estos alimentos puedan tener un efecto óptimo en el sistema inmune, que es el quinto elemento, es el sistema inmune, está en el centro de estos cuatro. La alimentación inteligente tiene alimentos silvestres, alimentos cultivados de la región, que sean limpios, mayormente son del reino vegetal y del reino fungi, y en estos alimentos tener una variedad de alimentos, entre más variada en colores y en grupos, mejor. Este es otro estudio grande de políticas alimentarias internacionales que se llama la Comisión Eat-Lancet, en donde está también el doctor Walter Willett y otros investigadores, y ellos hablan de ingesta limitada, también de carne roja, alimentos opcionales, ponen al huevo, aves y productos, pero alimentos destacados ponen prácticamente vegetales y en algunas regiones en donde son costeras incluyen el pescado. Entonces, esto es muy importante porque tal vez sea esto la política alimentaria más bien fundamentada que hay y más reciente, Comisión Eat-Lancet. Bueno, aquí se muestra cómo alimentos basados en plantas, ¿sí? Mayormente plantas, cuando hay déficit de plantas, hay baja fibra, aumenta el colesterol, aterosclerosis, déficit cognitivo, hay inflamación, grasa saturada también genera inflamación, y también hay déficit de antioxidantes que vienen en las plantas, en las frutas, como son los carotenoides, más de 1000 compuestos químicos, los flavonoides que vienen en las frutas de colores, y esto tiene también un déficit de folatos, la vitamina B9, porque los folatos vienen en las plantas. Las plantas son las encargadas de proveer, la gente le llama ácido fólico, pero en realidad el ácido fólico es sintético. El nombre correcto de la vitamina B9 natural en los alimentos son los folatos. Tienen
Cuando hay déficit de folatos, aumenta una proteína en sangre que es la homocisteína, y esa es independientemente del colesterol, causa infartos y causa también derrames cerebrales y causa grasa en las arterias, también arterias que irrigan el pene y traen disfunción eréctil. Y esto puede ocurrir en personas desde los 40 años de edad. Entonces, las frutas, los vegetales, yo les dije que proveen no solo fibra, sino fitoquímicos muy importantes, pero además son la principal fuente de 3 minerales que están deficientes. Hay muchos minerales deficientes, tal vez los minerales sean los productos más deficientes en el mundo, sean minerales, y eso es por bajo consumo de plantas, porque los animales no son fuentes de minerales, son las plantas. Y esos 3 minerales son magnesio, potasio y calcio. Pero hay otros que son, estos se llaman macrominerales porque se requieren en una cantidad mayor de 100, eh, eh, de 100 miligramos. Por ejemplo, el calcio, pues requerimos unos 1200 miligramos, el potasio unos 2000 miligramos, el magnesio 400 miligramos al día. Entonces, hay otros como el zinc que se requieren en menos de 100 miligramos, como es el zinc, el sílice, el boro, el vanadio, el estroncio, el yodo, eh, todos estos que se requieren en menor proporción son completamente vitales y también están deficientes. Si están deficientes esos, están deficientes los otros. Entonces, estos minerales tienen un efecto muy importante en el balance ácido-alcalino del cuerpo y son los que contrarrestan al sodio. Se ha hablado mucho en las redes del sodio, de la importancia de agregar sodio y tomar agua con sodio, cloruro de sodio, agua de mar. Pero bueno, ¿cuánto vas a tomar de eso? Bueno, eso depende del potasio. Si tú tienes un exceso de sodio, y el exceso de sodio depende cuánto potasio tienes. Si tú no comes vegetales, tienes un déficit de potasio y el sodio te, te va a perjudicar porque el sodio se eleva en proporción. Entonces, esto fue estudiado y publicado eh, por un grupo de investigadores de la Universidad de California en el 2001, publicado en una revista europea de nutrición. Anthony Sebastian, un nefrólogo, fue el, bueno, el coordinador de ese equipo. Dieta, evolución y envejecimiento, los efectos patofisiológicos de la inversión de potasio y sodio en la época de la posagricultura en la dieta humana. Y lo que vemos muy fácil es que se los he mostrado en múltiples ocasiones porque esto es un tema central en enfermedades crónicas como es diabetes, cáncer y enfermedades cardiovasculares. ¿Por qué? Porque esta es la base de la acidez de bajo grado. Es exceso de sodio que básicamente subió enormemente, más de 30 veces subió esta proporción de potasio, una reducción enorme, más de 30 veces de reducción de la división entre potasio, lo divides entre el sodio, pues debe ser prácticamente de 1 a 1, ¿sí? Y se ha deteriorado más de 30 veces esto porque el consumo de vegetales y de granos integrales se ha disminuido y de algas, y se ha aumentado el consumo de sodio en alimentos procesados y sobreprocesados y ultraprocesados, que son las harinas, todos los alimentos empacados, que el objetivo es que tenga una larga vida de anaquel, pero no de nutrición.
que tengan una textura adecuada después de un año de estar en el anaquel y un color adecuado. Eso se llama, en la tecnología de alimentos, se llama las cualidades organolépticas, o sea, las cualidades de textura, de sabor y de color. Pero no tiene nada que ver eso con la nutrición. Entonces, esta disminución de la proporción de potasio-sodio, como se ha bajado el sodio, se ha subido el potasio, entonces esta proporción se ha disminuido y esa pérdida crea acidosis metabólica, baja oxigenación celular, el oxígeno es la base de la vida, baja energía celular, hipertensión, daño renal, diabetes, enfermedades cardiovasculares, cáncer y pérdida de masa ósea. Todas estas enfermedades están vinculadas con este tema que ha ocurrido con la dieta moderna por déficit de vegetales, de frutas, de granos, de leguminosas y por exceso de alimentos procesados y exceso de alimentos animales que tienen un desbalance de calcio y fósforo, que generan también acidosis y eliminan calcio por la orina. Si tú haces un estudio de niveles de calcio en la orina de 24 horas, vemos que la persona, aunque esté consumiendo una dieta adecuada de 1000 miligramos, 1200 miligramos de calcio, la cantidad que está perdiendo en la orina es muy alta. Y la persona puede consumir leche y queso todos los días, pero como es una alimentación rica en alimentos de origen animal, que tienen un desbalance de calcio y fósforo, tienen alta metionina, tienen acidez, y esa acidez hace que el calcio, es un amortiguador de la acidez, sale del hueso a la sangre y de la sangre sale por la orina. Pero como siempre lo miden en la sangre solo se encuentra el 1% del calcio del cuerpo, todo lo demás se encuentra en los dientes y en los huesos. Pero ese 1% es demasiado importante para latir el corazón, para la contracción muscular, y no podemos perder ese 1%. Entonces el cuerpo lo regula para que ese 1% siempre esté alrededor de 8 a 10 miligramos por decilitro en sangre, una química sanguínea. Entonces eso no cambia, pero no sabes si ese calcio es el que tú comiste que se está yendo al hueso o es el que se está yendo al hueso a la sangre para irse a la orina. Y eso es lo que está pasando normalmente en la mayoría de la gente. Entonces, ¿qué es una alimentación idónea? Bueno, esto lo voy a pasar rápido para que a ver si hay preguntas. Debe incluir todos los nutrientes, proteínas, carbohidratos, lípidos, vitaminas, minerales, a través de alimentos de cada uno de los grupos que mencionamos, al menos en una o dos de las comidas del día. Incluir alimentos del grupo de verduras, frutas, cereales, integrales, leguminosas y los de origen animal que sean los menos y los más limpios posibles. Y si se puede, solamente utilizar los fermentados, como son quesos o yogurt, en cantidades moderadas, porque no debe ser el centro de la dieta de sus alimentos. Equilibrada entre los nutrientes, deben parecer proporciones entre sí. Se ha hablado que el plato tenga al menos 50% de vegetales y un 25%, una cuarta parte de cereales y otra cuarta parte de proteínas, preferentemente de las plantas, leguminosas, frijol. Variada, incluir diferentes alimentos de cada grupo en las distintas comidas para evitar monotonía, asegurar la ingesta. Los colores diferentes nos aseguran que hay antioxidantes, vitaminas, minerales suficientes, ¿sí? Debe ser suficiente a las necesidades energéticas y nutricionales de la persona, según su edad, sexo, talla, actividad física. Esto es clave para mantener un peso corporal y para no perder masa muscular. Inocua, debe ser limpia, que no tenga riesgos a la salud de toxinas, agroquímicos, contaminantes, microorganismos patógenos. ¿Sí? Este es solamente un estudio. El consumo de frutas y vegetales con bajo a moderado residuo de plaguicidas está asociado a un mejor parámetro de la calidad de los espermatozoides. Pero hay todo tipo de estudios acerca de consumir alimentos limpios. Debe estar ajustada a los gustos, a la cultura, por eso es una alimentación en México basada en la milpa, porque la milpa es
como dice el Popol Vuh o Pop Vuh, el libro sagrado de los mayas. Nuestra cultura es la cultura del maíz. Somos hechos de maíz. Esto es literal, el maíz es hecho del sol, de fotones del sol. Nosotros estamos hechos de estas plantas, de estos principios químicos que en realidad pues son principios galácticos, porque esos minerales se originaron cuando se inició el universo en el Big Bang, y después en los soles se crean los demás minerales que forman después parte de la Tierra y que deben estar en la Tierra para que las plantas los tomen, los juntan con los fotones que vienen del sol y forman todos los nutrientes que nosotros tenemos. Hidratación adecuada, agua simple a lo largo del día, de 2 a 3 litros, depende de dónde vivas, qué calor haya. Evitar bebidas azucaradas. Uno de los principios más importantes de la nutrición es no bebas tus calorías, que tus calorías no sean de bebidas. Toma agua, agua simple, o si vas a hacer un agua de limón, por ejemplo, endulzarla con stevia, con productos que no tengan una ingesta calórica. Moderación de ingesta de azúcares libres añadidos, limitar jugos, refrescos, pasteles, alimentos ultraprocesados. Las grasas no saludables es reducir las grasas saturadas, grasas trans y grasas presentes en frituras y en harinas, y preferir las grasas no saturadas como las de aceites que vienen en el aguacate, en las semillas de chía, de linaza, de nuez de Castilla, y para la gran mayoría de las personas moderar el uso de sal de mesa, ¿sí? Y aumentar el potasio. Recuerden que las sales minerales, incluyendo el sodio, el potasio, todo eso viene dentro de los alimentos. Así que una cantidad moderada de sal va a complementar esto, pero la gran mayoría de las personas utilizando alimentos procesados sobre todo pueden pasarse en sodio. Y si tú agregas que tienen déficit de potasio, ya se generó un problema muy serio de salud. Lo que pasa es que ese problema serio de salud no te va a llevar al médico ni te lo va a detectar nadie, porque se lleva a cabo el deterioro en 20, 30, 40 o 50 años. Es lento, como es la osteoporosis, la diabetes, el cáncer, son enfermedades que se van a crear en periodos de incubación muy largos de 30 años. Entonces esto no te das cuenta a menos que tú midas la ingesta de alimentos. Establecer horarios de las comidas regulares, 3 comidas. Si es el caso, colaciones, no es obligado tomar colaciones. Comer con atención plena, comer sin prisas, comer en la presencia de otras personas, acompañamiento en el hacer los alimentos y en el consumirlos juntos puede tener un impacto bueno. Actividad física, complementar la alimentación con ejercicio regular para mantener el peso adecuado y sobre todo la musculatura adecuada. De los 30 años en adelante, 35, se trata de enfatizar actividad diaria, no es nomás ejercicio, es la palabra más correcta es movimiento, requerimos estar en movimiento. Y de ese movimiento parte requiere ser para tonificar la musculatura. Bueno, es interesante que no hay un estudio como este. Las leguminosas son el más importante predictor de sobrevivencia en personas mayores de diferentes culturas étnicas. Así como el estudio que vieron, qué porcentaje de la población llega a una edad de más de 70 años con plenas facultades mentales y físicas y sin enfermedades. Bueno, son personas que comen vegetales en sus diferentes aspectos, pero uno de ellos importante son la familia de las leguminosas que vienen en vaina: chícharo, lenteja, garbanzo, habas, alubias, edamame, estos alimentos tan importantes que nos dan carbohidratos complejos y también proteína. Bien, pues yo quiero dejarlo aquí para dar opción a algunas preguntas y poder hacer un diálogo con ustedes. Sería algo muy, muy adecuado.
Gracias, mi Mauris. Querida Rita, si tú quieres coordinar, ver ahí en la pantalla, en el chat, quien desea hacer una pregunta. Mauris, yo te quería preguntar, en esta em, gráfica que pones de los alimentos y afuera pones los lácteos y del otro lado los productos de origen animal, ahí pones el pollo, pero no pones los huevos. Cierto, Muchas personas que se vuelven vegetarianas, me doy cuenta que de alguna manera pueden abusar de lácteos y huevos. sí, ¿Esto cómo lo consideramos? ¿Como esta proteína animal que tú nos estás recomendando usar más la proteína vegetal? Pero sobre todo en muchos jóvenes que hacen ejercicio y son vegetarianos, tienen un consumo elevado de huevos, es lo que yo observo. Las sí, claras, ¿no? Por claras. Entonces, quisiera preguntarte esto. sí. Bueno, varias cosas. El huevo no es uno de los alimentos animales más limpios, eh, porque se ha encontrado que hay dioxinas en el huevo, incluso en los huevos orgánicos. Pero el huevo, la parte más nutritiva del huevo es la yema, no la clara. Lo que pasa es que la clara es la clara es lo que forma las plumas dentro de este embrión, pero la yema es la parte más nutritiva del huevo. Entonces el huevo se puede consumir. Lo importante es que haya una variedad de proteína. Dentro de la proteína animal se puede consumir el huevo. De hecho, la alimentación ovolacto vegetariana es una alimentación basada en plantas que incluye algo de proteína animal como huevo y queso. Sin embargo, tiene razón. Hoy vi a un paciente que dejó ya la carne, quitó el pescado para hacer su dieta más sana, pero agrega 3 huevos 4 veces a la semana. ¿Cuál es el problema de hacer eso? Primero que es mucho, o sea, el huevo no tiene carbohidratos y no tiene fibra. Sí es nutritivo, pero tiene 6 gramos de proteína. En 3 huevos son 18 gramos de proteína en solo una comida. Y algunas personas preparan el huevo junto con queso o con jamón o con tocino o con chorizo. Entonces eso es exceso de proteína, falta total de fibra. Sería mejor que usar 3 huevos, usar 1 a 2 huevos y mezclarlo siempre con vegetales para que te dé fibra, que el huevo no tiene fibra. En las personas que quieran consumir huevo, lo que recomendamos es que no sea más de 2 veces a la semana o 3 máximo para que haya variedad, porque si todos los días consume huevo, entonces quiere decir automáticamente que la persona tiene déficit de otros alimentos y tiene falta de variedad. Y la falta de variedad es una de las cosas que generan este déficit de fitonutrientes que no están en el huevo. O sea, hay una sobrevaloración de la proteína del huevo. Entonces, yo lo que le dije a esta persona es, no consumas huevo tan seguido y en vez de 3 huevos, come 1 o 2 y siempre mezclado con algún vegetal y si quieres meter algo de proteína, que sea frijol. Así vas a tener carbohidratos y proteína junto con el huevo. Entonces, esa es la recomendación que podría yo dar, disminuir en general eh, el huevo, utilizar el huevo entero porque es más nutritivo, la yema es la parte más nutritiva, tiene los fosfolípidos, ¿sí? Eh, el inositol, eh, todos estos lípidos que son buenos para el cerebro, las personas que consuman huevo, ¿sí? Que puedan usar eso. Las personas que no consuman huevo pueden hacer también desayunos ricos en proteína utilizando una mezcla de cereales, como es avena, como es tortilla, como son sopes, eh, eh, memelas, junto con alguna leguminosa, como son los frijoles. Entonces,
Esos son desayunos. Tamales en versión saludable se hacen sin aceite, y se hacen de frijol o de verduras, y los tamales es una forma también muy saludable, y un alimento muy completo. Si se come algo de vegetales o tamales de vegetales y algo de frijol, ya estás teniendo una alimentación muy rica en proteína, agregas algo de aguacate, tienes grasas muy saludables y tienes además los fitoquímicos que no vienen en los alimentos de origen eh, animal. Ese sería mi comentario con respecto a esa pregunta, Lucy. Sí, mi Mauricio, y fíjate que ahorita me recordé, ¿te acuerdas el doctor Demetrio Sodi, que también tenía su dieta basada en el incremento del potasio y la baja de sodio? Nos Sí, decía que lo que más potasio tenía del huevo es la yema, no la sí, clara. sí, claro. Entonces, también en este sentido, pues esta recomendación tuya de comer el huevo completo, ¿verdad? Sí, Porque si no, estamos disminuyendo el potasio que tiene el huevo, que es más abundante en la yema. sí. Potasio y pigmentos. El huevo es de ese color, la yema es de ese color, por los carotenos que una gallina consume depende de su alimentación. Claro, si es una gallina de un establo, que es una gallina enjaulada, pues ese alimento, ese color viene de colorantes que se le ponen. Los colorantes eh, de diversos tipos. El cempasúchil es uno, la flor de cempasúchil es uno de los colorantes que se usa. Algunos son pigmentos vegetales, pero no vienen de una variedad de consumo de alimentos como las gallinas, que se les permite estar de libre movimiento. Yo me acuerdo que mi abuelita vivía en Torreón, y, y ella tenía un gallinero de un tamaño bastante bueno. Sí, yo calculo que ahí había unas 25, 30 gallinas. Se acostumbraba pues a tener eso, los gallineros en casa. Entonces, dentro de los productos animales, vamos a decir, es válido el huevo cuando las gallinas sí reciben una alimentación natural en las personas que quieran consumir el huevo. eh, es válido. Entonces, yo digo que el huevo es uno de ellos, de esos alimentos que es viable concebir en una alimentación que también puede ser adecuada, aunque la comisión Eat Lancet lo considera un alimento opcional, pero es un alimento económico que en muchos lados se puede obtener sustentablemente en un gallinero casero. ¿Sí? Personas que no desean consumir ese producto, bueno, pueden consumir alimentos de origen animal fermentado, y personas que no desean consumir ningún alimento de origen animal, también se puede diseñar una dieta solamente con los alimentos que están dentro del círculo, en una dieta que sea muy variada, sí asegurando que haya suficientes leguminosas en la dieta. Aquí hay una pregunta, este, no sé si la hacen en el chat o bien, este, déjenme ver si la pusieron aquí. Luis Gámez levantó su manita, puso su Sí, manita. sí, no sé si le pueden dar acceso a su micrófono para que pueda él Ya. compartir. Pues mira, Mauricio, maestro Mauricio, estoy encantado con tu conferencia. Estoy fascinado porque yo te conocí hace 40 años, ¿no? Que nos dabas clases en la Casa de la Cultura y estabas ¿Que estudiando no, la que no ingeniería. eran 40, que no eran 42? Parece que eran 20, me equivoqué. Sí. Encantado de escucharte, encantado de que transmitas estos conocimientos con tanta sabiduría, porque todo lo que has estudiado y todo lo que te has preparado es en base científica, pues. Entonces, como dice el dicho por ahí, no te lo sacaste de la manga, ¿no? Tienes todo un bagaje de conocimiento y sabiduría que es muy importante tomar estos talleres que tú das, porque no nomás es comer, sino es saberse alimentar, que es lo que nos estás enseñando. Pero ahí viene la pregunta.
¿qué Sí. es más recomendable, doctor Mauricio? ¿El aceite en cocinar o la mantequilla? Sí, es una buena pregunta. Acuérdense que la mantequilla también es un alimento que se ha usado en la India. Se usaba la mantequilla clarificada porque para ellos las vacas eran muy importantes y eran parte de la familia, y de la vaca obtenían la leche, obtenían el queso, obtenían el yogur y obtenían la mantequilla. Entonces, la mantequilla en ese tiempo, la mantequilla clarificada que usaban, claro, era muy diferente que la mantequilla clarificada que usamos ahorita, porque eh, las toxinas ambientales, recientemente fui a un congreso de toxicología y hablaron tres personas, científicos muy importantes, hablando de cómo las toxinas ahorita son globales. Entonces, no son toxinas que se meten ahí al estar elaborando el alimento, sino son toxinas que vienen del alimento balanceado que se les da a los animales, y que eso termina en productos finales como sería la leche y la mantequilla. Entonces, yo considero que por la tendencia que hay de exceso de grasa saturada en la dieta, es mejor no usar la mantequilla para freír, ¿sí? Pero tampoco usar los aceites para cocinar, porque el 95% de los aceites que nosotros consumimos debe venir de frutos, y debe venir de granos, y debe venir de vegetales, y debe venir de semillas. Las semillas son la principal. Nosotros tenemos un equilibrio que debe ser de 1 a 3, de aceite omega 3, omega 6 debe ser de 1 a 3, pero puedes encontrar personas que tienen de 1 a 30. Eso es un desequilibrio muy importante que daña, porque los aceites forman parte de la membrana de las neuronas, entonces, y de la membrana de todas las células. Y la membrana es muy importante porque es la que mete nutrientes a la célula y saca toxinas de la célula. Entonces, tener un equilibrio de omega 3 y 6. El omega 3 y 6 son vegetales que se les llama, perdón, son aceites que se les llama aceites eh, indispensables. En Estados Unidos se les ha llamado essential fatty acids, essential de esencial. Pero aquí en México, el Hospital de la Nutrición, el Instituto Nacional de la Nutrición, Salvador Subirán, decidió no usar el término esencial, sino utilizar el término indispensable. ¿Qué es un aceite indispensable? Es un aceite que tú no puedes fabricar y lo necesitas tomar de afuera. Las grasas saturadas, como la grasa de la mantequilla o del pollo, son grasas que tú puedes fabricar, porque tú y yo somos cuerpo de animal, tenemos la fisiología de un animal. Entonces nosotros, como la vaca puede formar esa grasa saturada, nosotros también la podemos formar, pero la formamos con otros aceites que son indispensables obtener de la dieta, que es el omega 3 linolénico y el omega 6 linoleico. Entonces, con esos dos nosotros formamos todas las demás grasas que ocupamos. Y si tú le empiezas a poner mucha grasa de los animales, o incluso de coco, que también tiene grasa saturada, y empieza a cocinar con coco, y hay personas tomando cucharadas de coco, de aceite de coco, eso es muy fácil que desequilibre esta proporción de 1 a 3 de aceites omega 3, omega 6. Entonces, yo he dicho que he mencionado junto con otros investigadores que la mayoría de los aceites deben provenir de alimento, ¿sí? Y no usar los aceites para freír o para guisar. Utilizar el sancochado, el horneado, eh, el, utilizar los caldillos de, por ejemplo, de tomate, moler un tomate y poner la cebolla y el ajo, y no utilizar o minimizar los aceites, tu salud va a aumentar enormemente, ¿sí? Si haces eso. Y bueno, yo nada más quería recordar que en este caso, bueno, yo tengo muy buenos recuerdos de aquel tiempo, porque yo cuando llegué ahí, yo, eh, pues
iba inspirado por el maestro, nuestro maestro, el doctor José Manuel Estrada, que inspiró todo eso. Entonces, cuando yo llegué allá, pues traía ese espíritu de fuego, de juventud, y pues este chico fue uno de los que se acercó ahí, que no le fallaba a las 5 de la mañana a practicar yoga ahí en el, en el Centro de Seguridad Social. Así que tengo puros recuerdos bien buenos de esa época, ¿eh? Así que un abrazo con mucho, mucho aprecio. Hasta es cierto que te decían el gurú, ¿verdad? En la escuela, ¿verdad? Sí, en la escuela me decían así porque hacía yoga y estaba un poco raro y todo, pues no era común los jóvenes hacer yoga, entonces por eso los profesores sí me querían, pero uno de ellos me decía el gurú. Sí. Te esperamos en el curso de Mauricio, Luis, ¿eh? Para que recuerdes esos tiempos. Y claro, a todos ustedes, por supuesto, para poder ahondar en este tema tan vital, mi Mauricio, es que en verdad tan vital. Fíjense ustedes que ahora aquí en México, porque aquí hay personas conectadas de otros países, pero en México, mi Mauricio, ya ves que está este programa de escuela saludable, ¿no? Sí, Y entonces están haciendo su esfuerzo el gobierno por hacer cambios, pero me parece a mí que están ya tan etiquetados los programas que nos compete a todos, a toda la sociedad, a todos los seres humanos conocer de este tema. sí, sí, Lucy. Levantó la mano Perla. Adelante, Perla, comparte. Hola, buenas noches. Muy Em, buenas. Muchas gracias por la presentación, estuvo muy interesante. Ujú. Lo que siempre me viene a mí como pregunta es porque tratamos de estar en un régimen vegetariano. Obviamente usted dice, bueno, se puede complementar un poquito, pero lo que siempre dicen de que las leguminosas, por ejemplo, no son de proteínas completas, entonces que siempre hay que tratar de, como que siempre vamos a estar en déficit o en deficiencia nutricional si nada más tenemos una dieta vegetariana. Entonces quería saber su punto de vista, porque hay tanta información que ya nos perdemos, no sabemos ni qué creer, si es cierto o no es cierto, o simplemente es Sí, como la moda. sí. Gracias. Esta, gracias, Perla. Esta es una pregunta bien buena, porque en la década de los 70, yo cuando empecé con este tema de la dieta basada en plantas, eh, no teórico, porque fue por un tema de salud que empecé con esto a los 17 años, pues éramos muy atacados en ese sentido. Y hay una autora que escribió un libro que se llama, ustedes pueden conseguir ese libro, muy bueno, por cierto, que se llamó Dieta para un planeta pequeño. Ella se llama Frances Moore Lapé. Frances Moore Lapé, Dieta para un planeta pequeño. Ella enfatizó mucho el tema de que de que los alimentos, ella estaba a favor de una dieta vegetariana para la ecología en el mundo. ¿Sí? Porque la ecología va a estar mejor cuando tengamos una dieta basada en plantas. Sin embargo, ella enfatizó, estoy hablando de los 70, que tenías que complementar la proteína de las leguminosas con con los cereales para que lo que se llaman aminoácidos limitantes. Sí es cierto que en las proteínas vegetales, es decir, en los alimentos de origen vegetal, como son los cereales, y las gramíneas y las leguminosas, cada uno tiene su aminoácido limitante que está en menor cantidad. Lo que ahora sabemos, porque vemos que en estudios que se han hecho, como los que les mostré ahorita, que personas que consumen mayormente plantas tienen una longevidad mayor y tienen mejores huesos, mejor todo, cardiovascular, sistema inmune, todo. Lo que vemos ahora y sabemos es que esa complementariedad natural entre frijoles y maíz, por ejemplo, en el caso de México y de muchos otros lugares de América, eso se da en el día entero. Nosotros consumimos en una alimentación tradicional esos alimentos. Antes se decía que tenía que ser en una sola comida. Hoy sabemos que eso no es necesario, que con que en el día se coma, tú puedes hacer proteínas completas, de calidad,
consumiendo incluso exclusivamente productos de origen vegetal. Pero lo que quiero decir es que sí es cierto el concepto de que hay aminoácidos limitantes, sí es verdadero. No es que no haya unos aminoácidos, todos los 22 aminoácidos, los 8 que le llaman indispensables o esenciales, están en los vegetales, pero algunos están en menor proporción. Pero la complementariedad de comerlos simplemente en un día, que es una alimentación óptima, consume esos alimentos en un día. Entonces, realmente las ventajas son muy, muy grandes de consumir la gran mayoría de nuestros requerimientos proteicos de plantas. Las proteínas de vegetales tienen la ventaja muy grande de que también tienen carbohidratos. Todas las proteínas de origen animal tienen 0 carbohidratos. Y ahora, como está de moda quitar carbohidratos, entonces tienen solo proteína, y esa proteína, nosotros no tenemos una capacidad de almacenar proteína. Si tú comes más proteína de la que requieres, esa proteína no se va a ir al músculo. Esa proteína se va a transformar a glucosa a través de un mecanismo que se llama gluconeogénesis, o sea, formación de nueva glucosa, y se genera amoníaco, y ese amoníaco forma urea. Por eso cuando tú ves la urea y el nitrógeno de la urea, que se llama el BUN o nitrógeno urea y la urea, tú las ves muy altas cerca del límite superior, una química sanguínea, y tú sabes que esa persona está consumiendo más proteína de la que se está usando para fines proteicos. Aunque la está comiendo, no la está usando para eso, porque tiene déficit de carbohidratos. Entonces el cuerpo dice, bueno, me tengo que mover, tengo que pensar, tengo que ver, necesito hidratos de carbono para funcionar, y entonces lo que hace es sacar glucosa de la proteína. Sí. Entonces, no sé si eso responde a esa pregunta. Sí, sí, muchas Sí. gracias. Eso es que quería saber eso nada más que cómo hay, el desafío es como saber cómo combinarlos, pues, para no entrar en déficit y tener En todos los realidad, requerimientos. sí, en realidad es muy fácil, porque la Ujú. combinación que forma una proteína completa es la combinación de gramínea con leguminosa. Leguminosa es chícharo, lenteja, garbanzo, habas, alubias, todas las que vienen en vaina. Okay. Y tú lo juntas con una gramínea, la cebada, la avena, el trigo, y los pseudocereales, como es la quinoa y el amaranto. Mm, Esos tienen más proteína todavía y tienen menos aminoácidos limitantes, pero si tú combinas eso, tienes una proteína completa, aunque no consumas ningún producto de origen animal. okay. Las personas que decidan hacer una dieta 100% basada en plantas, o las personas que decidan hacer una dieta con algunos alimentos de origen animal, como son queso, yogur o huevo, o personas que decidan incluir pescado, nada más tener pues el cuidado de no consumir el exceso de estos alimentos, en los pescados por el mercurio principalmente, ¿sí? Pero es Claro. relativamente fácil hacer eso, de tener ese equilibrio de aminoácidos. Incluso hay fisicoculturistas que son 100% veganos, y tú ves que eso no sucede, la síntesis de proteína para generar músculo a través de una dieta 100%. Entonces no es tan difícil, es simplemente combinar en un mismo día, comer leguminosas y comer grano. Si una persona no está comiendo esos dos alimentos en un día, es difícil que sea una dieta completa. Okay. De Sí, acuerdo. Muchísimas gracias. al contrario. Sí. Mm. Bueno, pues, Hay otra pregunta, Lucy. ¿hay Vamos otra? a tomar Ok, esta. Sí. vale. Hola, mi nombre es Alberto Moncayo, hablo soy de Cuernavaca, Morelos, y me quedó duda en relación a los aceites, o sea, ningún aceite se puede utilizar, por ejemplo, aceite prensado en frío, de aceite de oliva, o algo así para poder guisar algunos alimentos. Bueno, nosotros podemos utilizar aceites para guisar. En realidad esto
es muy nuevo, es moderno, porque en la antigüedad, la dieta de la milpa, las dietas autóctonas, que son las mejores dietas que hay y las personas más longevas en esas dietas, no usaban aceite porque no existía el aceite. El aceite es un producto de la tecnología moderna, de la refinación. Los aceites provenían de la fruta, como el aguacate, provenían del germen de los granos integrales, como es el maíz, y provenían de algunos frutos, como por ejemplo la oliva, pues las aceitunas, de ahí obtenías el aceite, pero se comían las aceitunas. Ya que empezaron a refinar los procesos de refinamiento, empezaron a sacar aceites que les llaman aceites RBD, refinados, blanqueados y deodorizados, son aceites refinados sin ningún tipo de nutriente, y es muy fácil entrar en un desequilibrio cuando usamos aceites para freír. Y por eso recomendamos hacer el ejercicio poco a poco para consumir la gran mayoría, más del 90% de los aceites, directo de los alimentos. Recuerden que los aceites son vulnerables a la oxidación. La oxidación es el enranciamiento. El enranciamiento es activado por la luz, por el calor, principalmente los cambios de luz y calor, pero los aceites se encuentran en la parte más profunda de los granos para ser protegidos de la luz, del calor y del oxígeno. Pero cuando tú los sacas de ahí ya se vuelven vulnerables y luego los calientas más vulnerables. Entonces, lo que tratamos es de que, repito, la gran mayoría de los aceites provengan de alimento. Es muy diferente si tú te comes unas nueces. Las nueces tienen aproximadamente un 60% de aceite. Si tú te comes almendra, nueces, nuez de la India, piñón, etcétera, vas a obtener, si te comes 30 gramos de eso, pues más de 15 gramos, 18 gramos van a ser de aceites, ¿sí? Entonces, bajar el consumo de los aceites refinados, todos son aceites refinados los que se usan para cocinar, disminuirlo poco a poco, ¿sí? Para poder que los aceites provengan directamente de los alimentos, es la recomendación más importante en la nutrición. Sí. Diana Almendra tiene otra pregunta. Sí. Y con esta cerramos, mi Mauris. Sí, sí. Muchas gracias, buenas noches a todos. Maestro Mauricio, una pregunta. Hablando del plato del buen comer, ¿qué porcentaje serían los adecuados para armarlos? Sí, bueno, ahorita lo que se llamó el plato del buen comer está un poco superado, pero Rita la vez pasada nos pasó otra versión en el curso pasado, más nueva, más acabada del plato del bien comer, que yo considero que si tú en la mañana, en el desayuno, es uno de los alimentos del día más importantes. El desayuno debe ser como una pirámide. El desayuno calóricamente debe tener un contenido rico. Ahí puedes aprovechar para agregar leguminosas y cereales, ya sea que, y semillas. Por ejemplo, comer avena con unas 8, 10 almendras o mitades de nuez pecana o nuez de Castilla y ponerle fruta a eso, utilizar también frijoles con tortilla o tostadas y aguacate. Ahí ya metiste en las semillas, los aceites, la proteína en la avena o en los frijoles, la tortilla de maíz con frijol, ya va proteína, ya va carbohidrato, ya van frutas en esa comida. Ya empezaste calóricamente escogiendo alimentos casi de todos los grupos ahí, ¿sí? Yo considero que vegetales, los vegetales ya sea crudos o cocidos, me refiero a hortalizas, como crudos como lechuga, frutos como el tomate, acelga, espinaca,
zanahoria, todos los vegetales se pueden utilizar en las 3 comidas incluso, pero que la comida de la mañana sea una de las más sustanciales junto con la comida de mediodía y que la comida de la noche sea una comida menos calóricamente, menos densa, en donde también puede haber vegetales para que en el día los consumas, porque la mayoría de las personas no cumplimos la cuota de vegetales, algunos tampoco de frutas, pero vegetales debe haber al menos 2 tazas de vegetales en el día entre crudos y cocidos, ¿sí? De 2 a 3 tazas en el día, ya sea en una crema que tiene los vegetales molidos, en una ensalada, en un guiso, en vegetales asados, diferentes maneras y formas de consumirlos, ¿sí? Gracias, mi Maurice. Sí. Bueno, pues el día 7, 8 y 9, o sea, de este viernes en 8, el doctor Mauricio va a estar en un taller y este taller se da en línea. Así es que donde quiera que ustedes estén, podemos participar de este tema que me parece una columna vertebral muy importante. Y sobre todo, Mauri, salir de tantos mitos, ¿no? Se me vino a la mente también este tema de las lectinas, que ahora está tan de moda y casi, casi que es peor comer vegetales por la proteína de los vegetales. O tú lo dijiste también ahora que está de moda no comer carbohidratos. Entonces, no nos dejemos llevar por las modas que se ponen que tienen un fundamento científico y tenemos esta oportunidad de poder entrar en un conocimiento profundo y científico de cómo llevar nuestra alimentación, sobre todo a nosotros, todos nosotros que estamos intentando buscar opciones para tener una mejor alimentación. Y este taller va a estar muy enfocado también en la prevención de las enfermedades, como la nutrición terapéutica también, ¿no? Lucy, Que a veces yo digo, bueno, esto es algo porque de por sí ya tener una dieta basada en plantas ya es una alimentación preventiva, ¿cierto, mi Maurice? Sí. sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. También puede usarse la dieta de manera terapéutica y eso es muy interesante, utilizar los alimentos para resolver problemas de salud. Eso, bueno, Hipócrates dijo eso, que tu alimento sea tu medicina, que tu medicina sea tu alimento, pero ahora Hipócrates estaría brincando de gusto porque hay una cantidad de información muy seria de cómo los alimentos pueden no solo prevenir, sino revertir estados de salud muy serios, ¿sí? Que antes pensábamos que los alimentos no hacían esto. Pero yo quiero mencionar también, Lucy, eh, por último, que eh, tu alimentación, porque en este taller les vamos a pedir los que quieran hacerse estudios, una lista de estudios clínicos, un examen, simplemente un examen general de orina, te puede decir datos muy reveladores. Se usa, no, pues tienes infección urinaria, sí o no. Bueno, eso es lo más básico, pero saber cuánta agua estás tomando, saber la acidez y el pH de la orina, te puede decir mucho de cómo mejorar tu alimentación. Saber interpretar un estudio de una biometría hemática. El estudio ya es el que te dice cómo estás tú transformando lo que estás comiendo y qué estatus tienes de salud según parámetros de tu estudio. Los estudios se pueden interpretar patogénicamente para buscar enfermedades, pero también se pueden utilizar para optimizar tu salud, ¿sí? ¿Cuáles son los niveles que tienes tú de hierro en sangre? ¿Cuáles son los niveles de hemoglobina? ¿Cuáles son, si eres mujer o hombre, se interpretan los estudios de manera diferente? En la mujer siempre, si te sacas una biometría y ves los niveles de hemoglobina, de glóbulos rojos, pues en qué parte del ciclo menstrual lo sacaste. En los primeros días, pues ahí había bajos niveles
de hemoglobina y de eritrocitos porque fue inmediatamente después de perder ese tejido sanguíneo. Entonces, todo esto vamos a profundizar un poco para enseñar cómo tú puedes aprender a interpretar tus propios estudios clínicos básicos de manera salutogénica, como de manera preventiva y de manera salutogénica. Entonces, muchas gracias, Lucy. Los que estén interesados en esto son todos y todas bienvenidos. Gracias, mi Maurice. Entonces, Rita querida, pues ya aquí Rita seguramente puso los datos. Están también los teléfonos para informes en la información que les enviamos. Y al respecto de este tema de los estudios, también Rita les dirá qué estudios se deben de sacar. Sí quisiera aclarar que si estamos 50, es un ejemplo que ojalá, ¿verdad? En el taller no es que el doctor va a interpretar el estudio de cada uno, pero con uno que interprete, cada uno con nuestros estudios en la mano, vamos a saber que si la hemoglobina está alta, que si está baja, que si, ¿cierto, Maurice? Vamos a Sí. aprender a cómo nosotros leer ese estudio y darnos Sí. una idea, ¿verdad? Para que desde ahorita no se creen la expectativa de que el doctor va a poder leer todos los estudios. Es imposible. Pero qué bueno, mi Maurice, que lo mencionas porque es una de las partes medulares de este taller y yo creo que eso es vital, que nosotros, además es una oportunidad de que quizás ustedes no se han hecho estudios hace algún tiempo y es momento de que pues nos ayuda, ¿verdad? Y que ahora vamos a tener esta guía para poder interpretar nosotros nuestros estudios. Sí, Lucy, Bueno, y pues sí, también mencionar que no es indispensable hacerse estudios para participar. Si eso una es. persona quiere participar y aprender de cómo interpretarlos, aunque no se haga estudios, no es obligatorio el tema de tener que hacer un estudio para participar, ¿sí? No lo es. Muy bien. Sí, Pues gracias. Rita querida, ¿quieres decirnos algo?